Noche, que el Eterno te guarde. Estamos más que contentos en esta hora porque tenemos un programa más de Portafolio Eclesiástico. Vuelvo a decirte nuevamente que el Eterno te bendiga en esta hora. Estamos más que contentos. Portafolio Eclesiástico, un programa que está diseñado ¿para qué? Para instruir a la iglesia, para instruir al pueblo. Este que te habla es el pastor Luis Rodríguez y hoy tenemos un tema que vamos a llegar lejos con este tema. Vamos a escudriñar la Escritura de una manera especial y vamos a ver de qué manera podemos ir poniendo esta palabra como debe ser. Aleluya. Esta es la hora en la cual podemos escudriñar la Escritura. Este es el programa Portafolio Eclesiástico. Este que te habla es el pastor Luis Rodríguez. Estamos más que contentos en esta hora porque podamos traer palabra del Señor. Palabra del Señor. Y estaba conversando con mi hermano Nulián que en esta semana me di a la tarea de escuchar programas radiales que predican la palabra. Programas radiales que predican la palabra. Y me senté con mi familia y nosotros comenzamos a escudriñar y hacer investigaciones estadísticas. Nosotros somos personas que nos gusta comprobar qué es lo que está sucediendo. Hay un avivamiento bien bonito y entre diferentes ministerios, como ahora mismo está sucediendo en esta emisora, estruendo.com. Y estoy trayendo esta introducción porque yo quiero que el pueblo se concientice. Vuelvo a repetir, el programa Portafolio Eclesiástico es un programa el cual está trayendo una palabra profunda para la iglesia. Yo soy el pastor Luis Rodríguez y llevo un poco más de un año estudiando raíces hebreas, estudiando el concepto bíblico original. Le estaba explicando aquí al hermano Nulián que hay unas diferencias en las traducciones bíblicas, pero no me voy a meter por aquí en este momento. Y voy a volver a hablar de lo que estuvimos haciendo mi familia y yo estos últimos días. Estábamos escuchando diferentes tipos de programas en diferentes emisoras. Y escuchamos el mensaje del Cristo crucificado. Escuchamos la salvación a través del Cristo. Escuchamos que si tú te conviertes a Cristo, las cosas te van a salir bien. Y todos sabemos que eso es así porque eso es lo que vivimos nosotros cada día. El Cristo crucificado. Pero una vez que tú te conviertes al Cristo crucificado, entonces, ¿qué sucede? Tengo una experiencia con una persona que estuvimos conversando a través de las vías telefónicas. Y me está explicando, me acabo de convertir y verdaderamente se me están haciendo las cosas más difíciles. Pero como yo soy un hombre que me gusta probar lo que tú vives a través de la palabra, rápido le dije, en el Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay una transición, hermano. Hay una transición entre tú renunciar a la vida pecaminosa o a la vida normal humana que llevamos todos los seres humanos y llegar a una vida santa, una vida de separación, una vida en la cual tú vas a comenzar a vivir cosas diferentes. Y entonces tenemos que entender, cuando nos convertimos tenemos que pasar por una transición. Es un callejón oscuro en el cual verdaderamente hay una situación, como podemos decir, parecida a la de Job, en la cual nuestro Elohim, nuestro Dios, está sentado mirando con el enemigo y Elohim te está exhibiendo, mira cómo él va a pasar este callejón oscuro y va a venir a servirme a mí. Pero a la misma vez el enemigo le está diciendo, él no va a poder, claro, pero si tú no lo ayudas, no lo ayudes para que tú veas que más adelante yo lo voy a tentar o yo le voy a hacer la carga un poco más pesada y tú vas a ver que te va a negar como le hizo Job. Tenemos que entender que todas estas historias bíblicas no son simplemente historias, son ejemplos, son códigos de vida para nosotros los creyentes. Comencé a ver a escuchar los programas radiales de diferentes emisoras y como te dije, no encontraba una instrucción, no encontraba una enseñanza para que las personas, ¿verdad?, pudieran evolucionar y crecer en el Evangelio de Cristo, como lo podemos llamar. ¿Y por qué? Porque la misma palabra dice en el libro de Oseas,
4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le faltó conocimiento. Y yo creo, ¿verdad?, que este programa, yo no lo había planificado de esta manera. Este programa es un programa que le habla a la iglesia. Yo hablo con gente madura, con gente que ya aceptaron a Jesucristo como su único Salvador. Personas que están dando vueltas en el desierto, están participando del maná, están participando de la columna de nube, están participando de la columna de fuego, pero no han podido palpar después del Jordán la tierra prometida. ¿Cuántos pueden adorar en esta mañana? En esta noche, perdónenme. Es que para mí, pues como he profundizado las raíces hebreas, para mí ya está empezando el próximo día, después de la caída del sol. Pero no quiero cambiar tu visión de lo que yo te estoy trayendo. En el día de hoy yo quiero traer una palabra que sale del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos da una clave, nos da un código. Y yo quiero que ustedes lo escudriñen conmigo. A mí me gusta escudriñar la palabra. Dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos. En una coma, nos detenemos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo voy a leer nuevamente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos esto de los que guardan los mandamientos de Dios. A nosotros nos enseñaron, o nos han venido enseñando, que los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz del Calvario. El libro de Colosenses, capítulo 2, nos habla de eso. Fue lo que nos enseñaron. El libro de Colosenses, capítulo 2, dice que el acta, el decreto que estaba en contra de nosotros, fue clavado en el madero. Pero acta y mandamiento son dos cosas completamente diferentes. Acta es una acusación, es una información. Acta es una palabra que te enseña que donde está escrito todas tus ofensas, donde está escrito todos tus errores. Míralo aquí, Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. O sea, la acusación que había contra ti, esa acusación la tomó Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo de Nazaret, y por eso Él se hizo maldición, para que esas acusaciones que estaban sobre ti fueran abolidas, fueran quitadas del medio. ¿Para qué? Para que tú pudieras reconciliarte nuevamente con el Padre Celestial, porque dice la palabra que nuestro Padre es santo, 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 y el que sabe hebreo, el que sabe un poquito de la raíz hebrea, cuando un hebreo repite o cuando la palabra te repite una palabra, significa que es bastante importante que tú sepas que Él es santo. Y entonces comencé yo a buscar y digo, pero ven acá, entonces ¿por qué en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14:12, vuelvo nuevamente para atrás, me dice que aquí está la paciencia de los santos? La palabra habla que nosotros somos santos, somos separados, nosotros somos sacerdocio escogido, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo de Dios. Entonces, ¿cómo que la paciencia de los santos están en los que guardan los mandamientos cuando a nosotros nos enseñaron en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, que los mandamientos están abolidos en la cruz del Calvario? Déjame decirte una cosa, esto me lo han confirmado pastores. Pero la palabra dice, mi pueblo se destruyó porque le faltó el conocimiento. En el día de hoy estamos hablando bajo el tema Cristo y la ley. Cristo y la ley. Y vamos a navegar por la palabra. Nosotros vamos a dejar que la misma Biblia se descifre por sí misma, porque yo creo que hemos incompletado quizás en nuestra visión en cuanto a la dirección bíblica. Estaba conversando con el hermano Nulián y le estaba explicando que la palabra que nosotros usamos, la Biblia, Reina Valera, entendiendo que fueron dos sacerdotes católicos excomulgados de la Iglesia Católica del Vaticano, que las escribieron. Uno comenzó con la Biblia del Oso y el otro le sucedió y la terminaron.
Ahora, actualmente con los eruditos teológicos han encontrado 2.900 errores. Por eso es que la Reina Valera ha venido de revisión en revisión, porque en el cuarto siglo el Vaticano puso su mano. Pero nuestro pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Nosotros tenemos que conocer la historia confirma la palabra del Señor. En la historia es que nosotros vamos a encontrar los eslabones perdidos de nuestra creencia. Nosotros tenemos que auditorear lo que queremos. Auditorial, la palabra auditorial es que tenemos que cotejar, tenemos que volver a verificar en lo que nosotros estamos creyendo. Y estamos predicando o enseñando en esta preciosa noche bajo el tema: si Cristo eliminó la ley, entonces, ¿por qué dijo que no la eliminó? Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Vamos a ver, y es versión Reina Valera que le voy a leer, para que, pues, que es la que estamos acostumbrados, para que todas las busquemos juntos. Dice: si Cristo eliminó la ley, ¿por qué dijo que no la eliminó? Digo así, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, esto es bien importante escucharlo, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, sino que no la he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir en griego significa plerú, que significa perfeccionar, rellenar. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban haciendo. Él necesitaba cumplir todas las cosas que estaban escritas en la ley para poder ser, ¿verdad?, un cordero sin mancha y sin arruga. Y lo que me impacta de esto es que a nosotros nos enseñaron que ya la ley no había que cumplirla. Pero déjame decirte una cosa en esta hora. Hubieron dos cosas que Jesucristo sustituyó de la ley. Seguro que sí. El sacrificio, porque Él fue el cordero inmolado. Y número dos, el sumo sacerdocio. Ya nosotros no necesitamos un levita para llegar al Padre. Pero déjame decirte una cosa, que nosotros no llegamos al Padre directamente, porque el mismo Yeshua HaMashiach dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través de Él. Tenemos un real sacerdocio, un sumo sacerdocio que es Él. Él sacó los levitas. Por eso es que ustedes ven que más adelante en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos sacerdotes de fuego por el linaje de ¿quién? De Melquisedec. Y yo a veces me da gracia porque yo escucho personas diciendo: no, que fulano es levita. Ya nosotros no estamos en el linaje levítico. Eso desapareció porque Jesucristo rasgó el velo y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y déjame decirte una cosa: los levitas vienen de la tribu de Leví. Yeshua HaMashiach viene de la tribu de Judá. O sea, el sacerdocio, el sumo sacerdocio que Él actúa ahora, por eso es que Él intercede por nosotros al Padre. Por eso es que dice la palabra: y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, que Jesucristo el justo. ¿Es así o no es así? Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Como decía aquel apóstol, estaba hablando yo con Nulian, como decía Yeshua HaMashiach, le decía a los fariseos: escudriñar las Escrituras, porque ustedes os parecen, ahí está la vida eterna, y ellas hablan de mí. Y le confiaba yo al hermano, ¿verdad?, según los estudios que estamos teniendo. Y yo sé que a muchas personas que han ido a institutos saben que cuando Jesucristo dijo estas palabras todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. De la Escritura que estaba hablando es del Tanakh, como se llama en hebreo, que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama Tanakh? Tiene un nombre, porque Biblia solamente significa conjunto de libros. Tanakh significa la Torah, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Los Netubim, que son los profetas, y los Tevilim, que son los escritos. Por eso es que se llama, los Ketubim, perdón, que son los escritos, por eso es que se llama Tanakh. Entonces, ¿qué sucede? Tienen un nombre: escudriñar las Escrituras. Las Escrituras es el Antiguo Testamento. La Escritura no es toda la Biblia. Porque a ustedes os parece, ellas hablan de mí. Por eso es que cuando dice, como dijo el profeta Isaías, para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal, para que se cumpliera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las Escrituras. Cuando Jesucristo caminaba en la tierra, tenemos que entender que no existía un Nuevo Testamento. O sea, ellos se basaban, ellos se regían por lo que decía el Antiguo Testamento.
No le estoy quitando la validez al Nuevo Testamento para las personas que me están escuchando. El Nuevo Testamento vino después. ¿Por qué? Porque comenzó la biografía de Jesucristo en la Besora, en los 4 evangelios. Es su biografía. La biografía es el escrito de la vida de una persona. Comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos que el libro de Marcos, creo, si no me equivoco, si mi memoria no es infiel, fue el primero que se escribió en el año 66 después de Cristo. Por eso es que tenemos que saber verdaderamente lo que predicamos. Por eso es que tenemos que instruir a las iglesias. ¿Por qué? Porque los hermanos, es como les estaba diciendo Nulian, estamos convencidos de que Cristo es el Cordero y que a través de Él vamos a alcanzar la vida eterna. Y después que nos convertimos, ¿qué va a suceder? Necesitamos unas instrucciones. No hay una civilización, no hay un pueblo, no hay una nación si no tiene 3 ingredientes. Instrucciones morales, o sea, la moralidad como persona. Instrucciones civiles para tú poder ser una persona amable, respetable con las demás personas. Esas son instrucciones civiles y instrucciones espirituales. Si no hay una espiritualidad en un ser humano, lamentablemente, si hay un ateo, lamentablemente no puede desarrollar un amor. Porque el amor solamente viene de Dios. Dice que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Amén. Entonces, si la persona dice que no cree en Dios, pues entonces no cree en el amor, no cree en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, estos 3 ingredientes son los que hacen una humanidad, son los que construyen una sociedad. Estoy hablando de instrucciones morales. Tiene que haber una moralidad. Instrucciones civiles, cómo nos comportamos con nuestra civilización, con nuestros demás compañeros, nuestros prójimos, como bíblicamente se explica, y unas instrucciones espirituales. O sea, como yo expliqué, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. En la concordancia Strong, vuelvo y repito, la palabra mundo en ese versículo bíblico significa orden. O sea, Dios tiene un orden. Dios no tiene un pueblo que solamente crea o tenga una idea de que cree y sus comportamientos sigan siendo comportamientos humanos, comportamientos carnales. Y eso muchas veces es lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Y yo no tengo tiempo para estar criticando el mal comportamiento de las iglesias, pero sí tengo tiempo para darte una herramienta para que tú puedas evolucionar. Porque déjame decirte una cosa, muchas veces nos sentamos 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y porque asistimos a la iglesia creemos que vamos a ser salvos. La fe sin obra es muerta en sí misma. La palabra dice que los oidores de la palabra no son los que van a ser justificados, sino los hacedores. Pero ¿cómo hacemos? Porque a veces hemos invalidado los mandamientos de Dios siguiendo doctrinas de hombres. Entonces aquí es que tenemos una problemática. Aquí es que nos tenemos que instruir. Aquí es que nos tenemos que lavar. Como yo dije en el principio, los 7 conceptos fundamentales. El primero, que yo siempre lo dije, no lo voy a repetir porque lo quiero guardar para la predicación del sábado. El primero es reconocer que no lo sabemos todo. Tenemos que reconocer que no sabemos todas las cosas. Tenemos que reconocer que en algún momento de la historia algo falló. Hay eslabones perdidos en nuestra creencia. Tenemos que auditorear nuestra creencia. Y estamos enseñando bajo el tema Cristo y la ley. Si Cristo eliminó la ley, vamos a ver entonces por qué se va a enseñar en el milenio. Muchos saben lo que es el milenio. Algunos no saben lo que es el milenio. Son 1000 años donde Jesucristo va a ser el rey y va a reinar en la tierra por 1000 años. En el libro de Isaías, que es un libro mesiánico, o sea que habla del Mesías. Capítulo 2, versículo 3, en la Reina Valera de 1960 dice de la siguiente manera: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, o sea, por sus mandamientos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es lo que sucederá en el milenio. Todavía eso no ha venido. Es como digo en el capítulo de Mateo 5, versículo 17 al 18, cuando dijo, yo no vine a abrogar la ley, ¿verdad? Te dice también que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, y no ha pasado el cielo y la tierra. Ahora, en el Apocalipsis 21, vemos que dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Estamos dándonos cuenta como las cosas están cogiendo sentido ahora.
Porque simplemente repetimos. Nosotros el puertorriqueño tenemos una pequeña situación que repetimos. Me acuerdo que a la gente del mundo te decía, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y tú sabes cuántas personas dicen eso. Eso viene por generaciones. Y dentro de la misma iglesia dicen, la Biblia dice que no se cae una hoja si no es la voluntad de Dios. Y eso no lo dice la Biblia. Y es tremendo. Esos son refranes que las personas han puesto o lo han oído de un púlpito y lo han repetido. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Como decía Yeshua HaMashiach. Y como dice en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir buscando verdaderamente si realmente la ley está abolida como las personas nos han enseñado. Vamos a ver qué dice el libro de Jeremías 31:33. Dice, si Jesús eliminó la ley, entonces ¿por qué el profeta dice que la ley se va a poner en nuestro corazón? La Reina Valera, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Peculiarmente, que este mismo versículo que tú encuentras en Jeremías, lo encuentras en el libro de los Hebreos, no sé si lo has escuchado, que dice, ¿verdad? Que pondrá sus leyes. Dame si lo tengo aquí, mira, tú lo tienes marcado, Hebreos. Hebreos 8:10, míralo aquí. El libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 10, cita lo mismo que cita Jeremías. Mire cómo lo dice. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nos estamos dando cuenta. Yo siempre he recalcado y me gusta enseñar porque lo aprendí así y verdaderamente lo aprendí de la verdad, que el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Sin un Antiguo Testamento nosotros no sabíamos qué fue lo que pasó en el principio. Sin un Nuevo Testamento no sabíamos las promesas que se le había dado al pueblo de Dios. Sin un Antiguo Testamento no sabíamos, cómo iba a llegar el Mesías. Sin un Antiguo Testamento no sabíamos del Apocalipsis porque se encuentra todo ahí, en Daniel. ¿Sabe? Que está confirmando la palabra, es el fundamento del Nuevo Testamento. Vamos a seguir viendo si verdaderamente Cristo eliminó la ley. Entonces, si Cristo eliminó la ley, ¿por qué se le da a la ley el mismo nombre que a Cristo? Verdad. Mira esto. Tu justicia, Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Nosotros sabemos que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. ¿Y qué palabra es el verbo? Es la única palabra que ellos entendían en aquel tiempo, porque cuando el apóstol Juan dijo, y en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En una versión hebrea dice el verbo era Elohim, todopoderoso, era poderoso. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Cuando tú estás en el capítulo de Juan, cuando Juan escribió esto, todavía no existía un Nuevo Testamento. O sea, la palabra que se está refiriendo es a la palabra, es el Antiguo Testamento. El verbo se hizo carne. Aquellas instrucciones, aquellos mandamientos, aquellas instrucciones morales, civiles y espirituales se hicieron carne. ¿Para qué? Para poder enseñárnoslos cara a cara, porque es que no lo podíamos tener en una piedra. Pero más adelante, ¿qué sucede? Que esas mismas instrucciones que se hicieron carne, primero estaban en unas tablas, después se hicieron carne, que fue el mismo Jesucristo, y después ¿qué sucedió? Las puso en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ve cómo va circulando esto? Por eso es que tenemos que entender, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Perecemos por falta de conocimiento. Porque dentro de nuestras congregaciones lo que se está reflejando y se está manifestando son obras de la carne. Pleito, contienda, celo, envidia. ¿Por qué? Porque no tenemos las instrucciones. Yo siento una presencia tremenda en este momento, porque yo sé que estoy hablando verdad. Y estas son las situaciones. ¿Por qué? Porque las instrucciones, porque solamente estamos predicando con 27 libros de la palabra.
estamos doctrinándonos con 27 libros de la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras, las santas escrituras estaban inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo hizo esto, era una cartita que le había enviado a Timoteo, porque tampoco él contaba con el Nuevo Testamento, pero sí contaba con la Torá, sí contaba con los profetas, sí contaba con los escritos, o sea, contaba con un Antiguo Testamento. La iglesia del primer siglo, hermano, escúcheme, los primeros 100 años se evolucionaron con el Antiguo Testamento y la fe en Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 14-12. Tenemos que saber lo que nosotros estamos predicando. No es simplemente presentar el Cristo crucificado. Presentar el Cristo crucificado y después de Cristo crucificado un estilo de vida que verdaderamente es santo, separado de la carnalidad, separado de la humanidad, separado de los pleitos, de las contiendas, de los celos, de las envidias, de la crítica. Muy importante, separarnos de la crítica, separarnos de la división y la segregación que hoy en día hay entre que yo soy tal denominación, yo soy de tal otra, yo soy de tal otra. Esos son obras de la carne. El diablo fue el que vino a robar, matar y destruir. Jesucristo vino a unir, a recoger un pueblo. Amén, para salvación. Seguimos bajo el tema. Si Cristo eliminó la ley, entonces ¿por qué Pablo la declara santa, buena, justa y espiritual? Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira lo que dice en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14. Y seguimos. Yo creo que estoy trayendo una enseñanza de conciencia. Muchas de las personas no pueden evolucionar en el Evangelio porque el orgullo de no sentirse que no saben mucho, pues los estanca. No, esto no fue lo que a mí me enseñaron. Déjame decirte una cosa, todos los días aprendemos algo nuevo. Un mismo pagano llamado Sócrates, un hombre pagano que no le servía al Señor, era griego, decía: yo solo sé que no sé nada porque todos los días aprendo algo nuevo. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Pero escudriñamos la Escritura, nos metemos con el Padre Celestial, esperamos que el Espíritu Santo comience a evolucionar y a darnos la revelación de esa palabra. Y entonces decimos: wow, estoy aprendiendo algo nuevo. Se acabaron los tiempos de creerle al que está parado en el púlpito. Usted tiene que escudriñar, como hicieron los siervos de Berea, que cada vez que Pablo les explicaba algo, ellos buscaban las Escrituras. Los de Berea, ¿has escuchado eso? ¿Verdad que sí? Ellos venían y escudriñaban a ver si él estaba diciendo la verdad, a ver si ese era verdaderamente el Mesías, si verdaderamente le estaba hablando de esas profecías, ese era el mismo hombre que ellos, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no pequemos por ignorantes, como dice un amigo mío, Ricardo Mójica. Porque la ignorancia, no estoy hablando de ignorantes en cuestión de ofender, sino que a veces ignoramos. Por ejemplo, yo soy ignorante en mecánica, yo no sé mecánica. Soy ignorante en medicina, yo no sé medicina, ¿verdad? Ese no es mi campo. Mi campo es la Torá, mi campo es la palabra, mi campo es el hebreo, mi campo es la Biblia, mi campo es el camino a salvación. Pero en otros temas yo ignoro el tema. Pues a veces ignoramos cosas que están en la misma palabra, andamos con ellas. El problema de esto es que siempre la palabra estuvo en casa. En los días que venga el juicio, no vamos a tener excusa porque la palabra siempre estuvo en casa. La mayoría de nosotros los puertorriqueños, las mamás, las abuelitas, todo el mundo tiene una Biblia abierta adornando la coqueta. ¿Verdad que sí? Siempre estuvo la palabra en casa. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros no la escudriñamos. Nosotros no buscamos la verdadera definición. Nosotros no buscamos encontrarnos con ella. Pero vamos a seguir en este tema. Si Cristo abolió la ley, miren esto. Entonces, ¿por qué Santiago la declara perfecta y la ley de la libertad? La llama la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Déjame decirte algo, que como voy en este tema y tengo que llevar muchos tópicos para llevarlo a aclaración, la palabra ley verdaderamente es una mala interpretación. La palabra ley viene de la palabra bíblica original Torá.
La palabra Torah significa instrucción. Y nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, los significados para que no pensemos que nosotros estamos esclavizados por una ley, sino que nosotros estamos orientados e instruidos por unas instrucciones divinas para nosotros poder ser completamente diferentes a lo que nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecaminosa es. Esas son esas instrucciones que se le dieron al pueblo de Dios. Eso vino de parte de Dios directamente, a través de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley que Yahweh, o Jehová como usted lo conoce, le dio a Moisés. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, porque el pueblo no quiso subir al monte. Tenemos que seguir leyendo, Deuteronomio habla de esto. Ustedes no quisieron subir al monte, yo tuve que ir, pues yo se las traigo, él se las trajo. Amén. Las instrucciones para ellos poder ser una civilización, para ellos poder ser un pueblo, para poder ser un gobierno y poder, ¿verdad?, multiplicarse y tener la historia que actualmente nosotros tenemos a través de ellos. Amén. Ok, mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 12. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, por las instrucciones de la libertad. Porque la palabra te dice, conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Te hace libre. Hacerte libre. Por eso es que esto es la ley de la libertad. Porque tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Y dice que si el Hijo del Hombre os libertare, y si tú crees que la palabra es el Hijo del Hombre, seréis verdaderamente libre. Qué tremendo, ¿verdad? Que uno puede seguir escudriñando la Escritura de esta manera. Ya casi estamos terminando. Vamos a seguir leyendo. Tengo varios, me quedan 2 o 3 versículos bíblicos. Dice, si Cristo abolió la ley, entonces, ¿por qué Pablo se deleitó con la ley de Dios? Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 22. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Estamos dándonos cuenta, porque según el hombre interior, me deleito en las instrucciones de Dios. Qué diferente cuando ya tú tienes el concepto de lo que es la palabra, la verdadera definición. Yo los invito a que ustedes busquen. La palabra Torah significa instrucción, mal traducida como ley. Yo quiero que ustedes entiendan, la primera Biblia fue hebrea, o mejor dicho, los primeros escritos fueron hebreos. Después se hizo la Septuaginta en griego, que fue para los judíos que vivían en Egipto, que vivían alrededor de gente griega, para poder ellos seguir practicando. Después de esto, la Biblia fue sufriendo traducciones, y en cada traducción siempre se perdió un eslabón. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando usted ve una película americana, de título americano, cuando es traducida a través de los mexicanos, cambia completamente el concepto del título. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. Por eso es que nosotros tenemos que buscar versiones como la que yo uso, que se llama versión israelita nazarena. Versión israelita nazarena. Es una V, una I latina y una N. VIN. Que viene directamente de los escritos antiguos al español. Directamente. No sufrió cambio. ¿Por qué? Porque dicen que una de las Biblias más honestas, que menos traducciones y menos manipulación sufrió, fue la Pechita. Pero la Pechita del doctor Lanza, no la Pechita que hay por ahí, que también tienen una Pechita solamente con un título Pechita, pero no es la del doctor Lanza, es algo que vino también de la Reina Valera. Y por eso es que tiene la misma distorsión que el Vaticano trasladó en ella. Por eso después yo lo voy a traer un estudio, voy a traer ese estudio para que los hermanos sepan, ¿verdad?, qué Biblias son las que pueden comprar, cuáles son las más honestas, cuáles fueron las que no sufrieron cambio. Porque el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 dice, si alguien te predicara un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Y Constantino trajo 290 años después un evangelio completamente diferente. Y un evangelio que todavía, el evangelio de Constantino, o sea, la doctrina de Constantino todavía tiene raíces en nuestras iglesias. Porque yo me acuerdo que yo veía pastores que todavía casaban con ropa de sacerdote católico. Entonces eso no viene de nosotros, eso no viene de nuestra doctrina, esto viene del catolicismo. Y muchas cosas que verdaderamente nosotros en realidad la adaptamos, la heredamos. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio y tú tenías que hacer lo que Roma dijera.
Y hay cosas más adelante que después yo voy a seguir trayendo en Portafolio Eclesiástico para que ustedes descubran verdaderamente los cambios que hizo Roma, el tiempo que no se abrió Biblia, más de 500 años que no se le permitía a nadie tener una Biblia, solamente los del Vaticano. Aparte de eso, en el 1556 aproximadamente, es que viene Martín Lutero con una reforma, no con una restauración, con una reforma, le da una forma nueva al asunto. Después viene Juan Calvino y todos estos reformadores de la iglesia. Pero que todos y cada uno ya tenían una información errónea y siguieron multiplicando muchos errores que hoy en día los teólogos, ¿verdad?, eruditos están trayendo a la luz. ¿Para qué? Para salvación del pueblo de Yahweh, porque Dios no va a dejar que su pueblo se pierda. Dios quiere que se restauren todas las cosas, o sea, no que se le dé una reforma a la iglesia. La iglesia necesita ser restaurada nuevamente, ¿a qué? A la iglesia del primer siglo, donde está el poder, donde estaba, ¿verdad?, que solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¡Oh, qué cosa tremenda! ¿Eh? Ese es el pueblo de Yahweh, ese es el pueblo de Dios, de la iglesia primitiva del primer siglo, donde le decían la sexta del camino. No después de lo que hizo Constantino. Nosotros no seguimos esas normas porque Constantino hizo una religión pagana, donde se adoraba a María, donde se adoraba a José, donde se adoraba a San Pedro, ¿entiendes? Y la palabra nos dice a nosotros que Dios es un Dios celoso y no quiere dioses ajenos delante de Él, ni que nos postremos, ni que idolatremos a estas personas. Pues entonces nosotros no podemos seguir heredándole el catolicismo, tenemos que instruirnos. ¿Para qué? Para no hacer abominación a nuestro Padre y no ofenderlo. Yo creo que nosotros tenemos un gran compromiso porque es para nuestro beneficio, no es para el beneficio del Padre. Tú no vas a ser el Padre llorar. Déjame decirte en esta hora, hermano. Nosotros no vamos a hacer llorar al Padre, a Jesucristo, como gente dice. Porque Jesucristo no llora por ninguno de nosotros. Dice la palabra que cuando Juan lo vio con los ojos de fuego y una espada salía de su boca. Él viene a juzgar la tierra. Él viene a buscar los suyos, pero quien viene a juzgar la tierra es el mismo Jesucristo. So, tenemos que entender verdaderamente lo que nosotros estamos practicando. Y estamos en esta noche enseñando bajo el tema, si Cristo abolió la ley. Si Cristo abolió la ley, entonces, ¿por qué en primera de Juan dice que los que la desobedecen han pecado? Mire esto. Yo nunca había visto el significado de pecado en la Biblia como tal. La Biblia es un diccionario, la Biblia misma se describe. Y mire cómo dice primera de Juan, escuche bien, búsquelo, la definición del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estoy hablando del Nuevo Testamento, una de las cartas de Juan. Pues el pecado es la infracción de la ley. Pero sí, ¿qué pasó aquí? Hermano, en el fin de los tiempos, en el Apocalipsis, va a haber una corte en sección, va a haber un juicio final, ¿verdad que sí? No hay juicio, no se levanta una sala, una corte, si alguien no rompió una norma escrita ya estipulada. En los lugares como nosotros, los Estados Unidos, que tienen corte, las civilizaciones ya fundadas, ellos cuando te dan una citación a la corte, a comparecer es porque tú violaste un mandamiento, una norma que ya estaba estipulada por ese lugar. Dios no va a abrir una corte si alguien no rompió una ley. Porque entonces sería como la doctrina que hay por ahí. Una vez salvo, creíste en Jesucristo, siempre salvo. Eso no es así. Eso no me habla la Biblia de esto. La Biblia me dice que todos vamos a comparecer, todos, pues según por nuestras obras. ¿Por qué? Porque la salvación no es seguir la ley. Pero esos son los frutos de su salvación. Porque una vez que tú te salvas a través del Cordero y tú te cubres con la sangre de Cristo, entonces tú vas a comenzar a caminar en unas instrucciones y tú no vas a ser igual que antes. Porque dice, si alguno está en Cristo, lo ves en hebreo, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Nueva criatura es. Pero ¿cómo tú vas a ser una nueva criatura si tú no tienes unas instrucciones para evolucionar? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vieja criatura hacía lo que le daba la gana. La nueva criatura sigue los mandamientos de Jesucristo. Dice, porque si me ama, ¿qué él dice? Guarda mis mandamientos. ¿Entiendes? Tenemos que comenzar a evolucionar. Tenemos que comenzar a entender la palabra que estamos predicando. Y la palabra que estamos viviendo. Tenemos que vivirla verdaderamente profundamente como está escrita. Este programa Portafolio Eclesiástico se ha enfocado en enseñar a la iglesia.
enseñar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sí, es bien importante que nosotros prediquemos el Cristo crucificado y que siempre presentemos el plan de salvación. Pero el libro de los Hebreos nos dice que nadie le dirá a su hermano, conoce a mi Señor, porque todos lo conocerán. Ahora, nosotros llevamos más de 1700 años, un poco más, porque los primeros años predicábamos a Yeshua, pero después del catolicismo predicamos a Jesús. Predicando a José, todo el mundo en la Semana Santa, todo el mundo sabe que fue crucificado en la cruz del Calvario, que esa fue la sangre, todo el mundo conoce esto. Pero ya eso es tan común para las personas que verdaderamente no les interesa servir en estos caminos. ¿Por qué? Porque muchos han sido heridos en una iglesia, por personas que quizás no tienen el conocimiento y han dicho cosas. La misma palabra, mira, yo he visto personas desde los púlpitos insultando a sus hermanos. En el capítulo 5 del libro de Mateo te dice que tú no puedes enojarte con tu hermano. Y te dice el que le diga fatuo, y la palabra fatuo es estúpido. Tú sabes que tú menosprecias a tu hermano, dice que tú estás expuesto al infierno. ¿Pero por qué? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces cogemos estos púlpitos, usted sabe todo lo que hay para enseñar en esta palabra. A nosotros no nos da el tiempo, ya casi se nos está acabando la programación y enseñamos como 7, 8 versículos nada más que te hablan de las instrucciones de la Torá, de la ley, como lo conocemos mal interpretado. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Tenemos tanto para enseñar, hermano, que yo creo que no hay tiempo para estar criticando. Yo creo que no hay tiempo, eso son obras de la carne, los pleitos. La crítica es pleito. La crítica es contienda. La crítica también puede ser producto de celo. Y esas cosas son obras de la carne. Y el apóstol Pablo dice, como antes lo habíamos dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, no heredarán el reino de Dios. Que el Eterno los bendiga. Este es el pastor Luis Rodríguez y estoy de lo más contento por tener el privilegio de predicar esta palabra. Hasta nuestra próxima programación. Que el Eterno los bendiga. Aleluya.